era una facultad del emperador poder otorgar, determinar qué personas son las que van a tener el ius publica de respondencia. Y eso era dar respuestas, como les dije, dar respuestas de carácter público, a opiniones por algún conflicto. Los jurisconsultos se dividían en dos grandes escuelas. También lo pongo entre paréntesis, así no nos confundimos de que no es fuente del derecho. Los procurellanos y los sabinianos. A ver si lo escribí bien. Sí. Es decir, había dos grandes escuelas, como si fuera de corrientes de pensadores diferentes. Se dividían en esto, en los procurellanos, por Próculo, estaba también acá Laveón, y los sabinianos. Laveón es de los... Laveón y Próculo. Sí, son de los procurellanos, exacto. Y los sabinianos estaba primero Capitón, y el discípulo de Sabino. Fíjense que los nombres están, en realidad sería Laveón es primero, y después Próculo, y Capitón y después Sabino. Pero, o sea, se forman bien las escuelas con Próculo y con Sabino. Procurellanos de Próculo y sabinianos de Sabino. Y la diferencia que tenían estas dos escuelas era el método que empleaban para dar sus construcciones doctrinarias. O sea, la diferencia estaba en el método. Hoy al final de clase, hoy mismo, cuando veamos las compilaciones, porque no los quiero mezclar ahora, vamos a ver cuáles eran los jurisconsultos más importantes, porque al final se hace como una compilación de los jurisconsultos, o sea, se empieza como a compilar cada uno de estas fuentes del derecho, y ahí vamos a ver cuáles eran los más importantes. Pero no los quiero mezclar. Con lo que quiero que sepan ahora es que los jurisconsultos era esa respuesta de carácter pública que tenían algunos juristas a los que el emperador les otorgaba el ius publica de respondencia. Bien. Y bueno, había dos escuelas. Se entendió como tipo de fuente, como no es una ley, como no es un plebiscito, como no es un edicto del magistrado, es un tipo de fuente del derecho diferente. Yo lo asimilo, o sea, se los asimilaría a la doctrina, ¿no? A lo que hoy llamamos doctrina. Es una fuente del derecho diferente. Bueno, ahora sí, volvemos a otro tipo de fuente del derecho, también en la época del Imperio, que son los senados consultos. Senado consultos.
Senado consulta. ¿Ustedes se acuerdan? Que lo deben haber visto con Juan o con Julia, que como órganos políticos, uno de los órganos principales políticos era el Senado. De hecho, el Senado está en todos los órganos políticos, como tanto está en la monarquía, está en la república, está en el imperio, siempre está ese Senado. ¿Recuerdan como un órgano político diferente? Bueno, lo que el Senado, las opiniones del Senado, o las resoluciones del Senado, carecían de potestad legislativa hasta el imperio. Entonces, las decisiones, resoluciones, acuerdos del Senado, todas esas opiniones del Senado, empiezan a tener función legislativa, es decir, empiezan a ser una fuente del derecho en el imperio. Claro, exacto, Bautista ahí preguntó si antes actuaban solo como consejeros, tal cual, valía su opinión como si fueran los jurisconsultos antes. Profe, ¿es un órgano político o qué es? Sí, es un órgano político. Sí, el Senado es un órgano político. Y el Senado consulto como definición, es lo que el Senado, o sea, una vez que ya estamos en el imperio y que ya tiene fuerza o potestad legislativa, el Senado consulto es lo que el Senado ordena y establece. Es lo que el Senado ordena y establece. Lo que el Senado ordena y establece. Y tenía fuerza de ley. A partir del imperio tenía fuerza de ley. Es lo que el Senado manda y establece y tiene fuerza. Bien, se entiende, volvemos a la lógica de las fuentes del derecho en Roma. Se entiende que es una fuente del derecho diferente, porque siempre depende de dónde proviene lo que lo hace diferente a cada fuente del derecho. La costumbre, bueno, sabemos que viene de los antepasados y de la costumbre de los antepasados, las leyes regias, sabíamos que venía de los comicios. Los edictos sabemos que viene del pretón. La ley de las 12 tablas, bueno, se mandó a hacer una magistratura especial, ¿se acuerdan? Para poder formar esto de las 12 tablas. Los plebiscitos venían del tribuno de la plebe. Los jurisconsultos venían de estas personas que tenían el ius publica de respondente. Y el Senado consulto viene del Senado. O sea, son fuentes del derecho distintas porque surgen de institutos diferentes. ¿Me siguen? ¿Me puedo explicar? ¿Se entienden? Bien. Bueno, vamos a posiblemente la más importante de todas las fuentes del derecho, que son las constituciones imperiales. Constituciones imperiales. Ustedes imagínense este contexto histórico en donde estamos en un imperio y tenemos un emperador. Y fíjense si la opinión del emperador no va a ser lo que más vale, ante todo, teniendo un emperador tan dictatorial, digamos, ¿no? Es como era peor que la monarquía, ese imperio, esa figura del emperador. Entonces, las constituciones imperiales eran las decisiones del emperador. Profe, ¿estas son otras fuentes del derecho? Porque no lo escuché. Sí, las constituciones imperiales son otras fuentes del derecho
del imperio, o sea, constituciones imperiales, y surgen, o sea, nacen del emperador. O sea, acá quien las dicta va a ser el emperador. Entonces, las constituciones imperiales eran las decisiones del emperador que tenían fuerza de ley. O sea, jamás se dudó que la decisión del emperador tenga fuerza de ley. Y este tipo de fuente de derecho, las constituciones imperiales, es el último tipo de fuente formal del derecho que se creó. O sea, las constituciones imperiales es el último tipo de fuente del derecho que se creó. De aquí en más, lo que van a existir, que van a ser como otra fuente del derecho, van a ser compilaciones, pero de lo que ya existe. ¿Sería como reforma entonces eso? No. No, en realidad es como codificaciones. Como, bueno, vamos a unir las constituciones imperiales en el corpus juris. Vamos a unir los jurisconsultos en el tribuno de la plebe. Ahora lo vemos. Ahora vemos cada cual cómo era. Pero como tipo de fuente formal, llegamos hasta las constituciones imperiales. Igual no terminamos todavía las constituciones imperiales, ¿eh? No termina. Sí, quería decirles eso, que es el último tipo de fuente formal, porque una vez que estamos en el imperio, lo que más vale va a ser esto, ¿no? Las decisiones del emperador. Y si había alguna ley que se contradecía, valía la decisión del emperador. Y en una época en donde el imperio era autocrático, o sea, bien casi de dictatorial, diría yo, era la única fuente del derecho que valía las constituciones imperiales. Fue la única, en un momento pasó a ser la única fuente de derecho. Cuando el imperio era qué, profe? Autocrático. ¿Te lo escribo? Autocrático. Como de autoritario, ¿no? Y hay una frase de Ulpiano. Que dice que lo que al príncipe le plazca tiene fuerza de ley. Lo que al príncipe le plazca tendrá vigor de ley. ¿Entendimos el concepto de constituciones imperiales y de dónde surgen y qué es? Bastante simple. Ahora, donde nos metemos un poquito en complejidad, pero bueno, no tanto, es que las constituciones imperiales tenían 4 clases. Existían 4 clases de constituciones imperiales. 4 clases de constituciones imperiales. Se las escribo. Lo pongo entre paréntesis también, así después no dudamos de que sea. Edicta, decreta, decreta, mandata y rescripta. Edicta, decreta, mandata y rescripta. Son las 4 clases de constituciones imperiales. Doctora, una pregunta. ¿El Senado, los senados consultos tenían, o sea, se usaban o solo se decía, se tomaba la decisión el emperador y nada más? ¿Funcionaban en esa época? O sea, solo en la parte, como les decía, solo en una parte del imperio en que
más autocrático, es decir, más dictatorial, y que solo tenía vigencia la Constitución imperial, en toda la primera parte del imperio sí valían los senados consultos todavía. Sí valían también los jurisconsultos, tal vez el edicto de los magistrados sí, mientras estaban vigentes también. O sea, salvo en el momento en que se vuelve más dictatorial, siguen vigentes las demás fuentes del derecho también, incluyendo los senados consultos. Ahora, siguen vigentes no quiere decir que si algo se contradice lo que dice el emperador, vale lo que dice el emperador. Es como que es una ley suprema, digamos, ¿no? Tenía supremacía legislativa. Listo, gracias. Bien, de nada, vamos a ver las 4 clases de constituciones imperiales. La primera, las edictas. El tipo de clase de constitución edicta eran las ordenanzas. Las edictas eran las ordenanzas de carácter general, para todo el imperio. Ordenanzas de carácter general para todo el imperio o una parte grande del imperio. O una parte Grande del imperio, es decir, para no algo en particular para un caso en concreto, sino vale para toda esta comunidad. O sea, o para todo el imperio o para una parte grande del imperio. Esto, es decir, estas ordenanzas de carácter general, sería como ahora que tenemos nuestro presidente que dice estos decretos presidenciales, bueno, serían estos edictas, porque son de carácter general. Esta palabra de decreto, que hoy decimos un decreto presidencial, en realidad nace en Roma con esta primera parte que son los edictas. ¿Y por qué se llama edicta? Porque el emperador tenía el ius edicendi, es decir, el derecho de dictar edictos. ¿Se acuerdan que los pretores tenían este ius edicendi en la magistratura? Derecho al El tiempo. emperador claramente también lo tiene. Es decir, que el emperador, una de sus funciones, además de administrar como órgano político, tenía el poder de dictar edictos. Es decir, tenía el ius edicendi. Y cuando esas ordenanzas que mandaban eran de carácter general para todo el imperio, se llamaban edictos. Como los edictos de los magistrados que vimos antes, se llamaban edictos. Y los particulares tenían que obedecer obligatoriamente, como un decreto actual. Esos son la clase de constituciones imperiales edicta. Decreta, que es de donde hoy sacamos el nombre de decreto, pero no es como sería en la actualidad. La segunda clase, que es la decreta, era la decisión judicial. La decisión judicial dadas por el emperador. Decisión judicial dadas por el emperador. Esto no es en carácter general, esto es para un conflicto específico, el emperador actuando como juez, actuando como un pretor. Él tenía el derecho, porque era emperador y hacía lo que quería, tenía el derecho de ser juez también. Entonces, esa resolución judicial hecha por el emperador se llamaba decreta y era una constitución imperial.
La otra clase de constitución imperial, la mandata, eran las instrucciones, instrucciones administrativas a los funcionarios y gobernadores de las provincias. Entonces, esas indicaciones, esas instrucciones que el emperador le daba a los gobernadores de las provincias eran también normas, eran fuentes del derecho. Era una constitución imperial que se llamaba mandata. ¿Qué, perdón? ¿Lo puede repetir? Sí, que las mandatas eran las instrucciones administrativas que el emperador dirigía a los gobernadores o funcionarios de las provincias. Como órdenes a sus funcionarios. Esas órdenes o instrucciones que el emperador le daba a sus funcionarios era un tipo de constitución imperial que se llamaba mandata. Era una fuente de derecho, era una constitución imperial, pero es otra clase diferente. Son clases distintas las que estamos viendo. Entonces, dependía, ahora acá este tipo de clase depende a quién va dirigido. Si lo que el príncipe le plazca y establece, todo lo que el príncipe ordena, si va dirigido a la comunidad general, es un edicta. Si está dirigido para resolver un caso judicial, es una decreta. Si va dirigido a los funcionarios y gobernadores de las provincias, es una mandata. Pero no deja de ser lo que al príncipe le plazca y le establece, y las órdenes o decisiones que tiene el emperador. ¿Se entiende la diferencia? Y por último, la rescripta, que es la última de las clases de las constituciones imperiales. La rescripta, primero se los explico y después, si quieren, les dicto una definición. El emperador también tenía, ¿vieron ese ius publicae respondendi que el emperador le otorgaba a algunos jurisconsultos a dar respuesta pública y que lo que daba esa respuesta pública tenía como fuerza normativa? Bueno, el emperador también tenía ese ius publicae respondendi, es decir, al emperador también le podían consultar otras personas a ver qué opinan, y cuando da una respuesta a una consulta, esa respuesta a una consulta es la rescripta. Ahora, si quieren, les doy una definición, pero para que entiendan bien el concepto. Las rescriptas, entonces, las utilizaba el emperador como un jurisconsulto para dar respuesta a las consultas jurídicas que le hacían. Entonces, tanto las personas civiles normales del pueblo como funcionarios podían hacerle consultas al emperador a ver qué opinaba. Esas consultas que daba, esas opiniones que daba, era un tipo, o sea, es diferente a la rescripta o a la mandata en donde a él le daba indicaciones. Acá lo está haciendo en concepto de respuesta a una opinión. Es un tipo, una clase diferente de constitución imperial,
pero también es fuente del derecho, también es una constitución imperial. Solo que no es que le nace de él, digamos, sino que alguien le está pidiendo una opinión y él está devolviendo la opinión a algo que le consulta. Ahora, que no termina acá, esa rescripta se divide en dos. Porque las consultas podían venir o de particulares o de funcionarios. Si la respuesta a esas consultas jurídicas era particulares, se llamaba consultaciones. A ver si lo escribí bien. Consultaciones, sí, perfecto. Entonces, si un particular le consultaba al emperador y él daba una respuesta jurídica con este derecho, con este ius publicae respondendi, a un particular, esa constitución imperial, o sea, esa rescripta, se llamaba consultaciones. En cambio, si la respuesta se la daba a funcionarios, porque se la solicitaban funcionarios, ese tipo de rescripta se llamaba epistolae. Epistolae. Vieron que decimos, en la actualidad decimos un intercambio epistolar, como si fuera un intercambio de cartas. Nace de acá. Muchas cosas nacen de acá. Esto de decir decreto, mandato, todo está naciendo de acá. Entonces, volvemos. Las constituciones imperiales eran las decisiones del emperador. El emperador podía decidir lo que quería, pero lo que sabemos es que dependía a quién iba dirigido la clase de constitución imperial que era. Y tenemos 4 clases diferentes y la última se divide en 2. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Bueno, hasta ahí los tipos de fuentes formales del derecho romano, hasta lo que tenemos en el imperio. O sea que son solamente 7. No, sí, pero ahora vamos a ver que en el dominado, que es la segunda parte vieron que el imperio se divide en principado y dominado. La primera parte es principado y la segunda parte es dominado. Bueno, a partir del dominado empiezan las compilaciones. Pero hasta ahora tenemos, hasta los tipos de fuentes formales tenemos las costumbres, las leyes regias, los edictos, la ley de las 12 tablas, los plebiscitos, los jurisconsultos, los senados consultos y las constituciones imperiales. 8 tipos de fuentes del derecho romano diferentes, que vienen de instituciones o personajes diferentes. Bien, sabemos que mientras haya emperador, lo que más vale, y hasta lo último que valió, fueron las constituciones imperiales. Ahora, en la época del dominado, lo que se empieza a hacer son compilaciones de las fuentes del derecho que ya teníamos. Empezamos a compilar las fuentes del derecho para organizarlas.
los dos son parte del imperio. Entonces, en el dominado comienza en cuanto a fuentes del derecho, la era de la compilación, o de las compilaciones. Se imaginarán que la compilación más importante va a ser la compilación de las ¿alguna alma caritativa? ¿Cuál va a ser la compilación? ¿Qué fuente del derecho es la más importante? La que más vale. Las constituciones imperiales. Claro, las constituciones imperiales. La última que vimos. Sí, la última que vimos. Vieron que nosotros tenemos nuestro código civil. Y bueno, ahora es civil y comercial, ¿no? Pero nosotros tenemos la compilación del código civil. Bueno, la compilación de las constituciones imperiales se llamó Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis. Cuerpo del derecho civil. Cuerpo del derecho civil. Profe, esto la escribimos como una novena fuente del derecho. La que vimos como, perdóname, no te escuché. ¿Los demás lo escuchan o soy solo yo que lo tengo trabado? No, a todos. Preguntó si lo escribimos como una novena fuente del derecho. Sí, es otra fuente. O sea, es una compilación, pero es una fuente del derecho, sí. El Corpus Civil es una fuente del derecho. Es la compilación de las constituciones imperiales. Bueno, de más cosas también. Pero bueno, la principal compilación de todas es el cuerpo del derecho civil, Corpus Iuris Civilis, y lo hizo Justiniano. Esta compilación la hizo Justiniano. El cuerpo del derecho civil. El cuerpo del derecho civil, este Corpus Iuris Civilis, que imagínense que sería como tener un código civil, la primera vez que se codifica, que lo decimos, bueno, lo tenemos todo en un mismo libro, constaba de 4 partes. 4 partes. Profe, ¿esto en qué año fue? Me mataste. Y además creo que no lo tengo anotado acá. Ah, no, o sea, no cambian de las compilaciones, sigue todo En el imperio. la época del dominado, pero exactamente el año en que salió, te la debo, lo busco para la próxima. El año exactamente en que lo hizo, sé que lo hizo Justiniano en la época del dominado, pero me mataste con el año. Después te lo busco. O tal vez en el material que está cargado de las fuentes esté ahí. Seguramente está. Pero bueno, si no lo encontrás, después en la clase que viene se los digo. Bueno, el Corpus Iuris Civilis tenía 4 partes. En la primera parte, que es la del código, en esa parte, en el código, estaban las compilaciones de todas las constituciones imperiales. Entonces, primera parte del Corpus Iuris Civilis se llamaba código y era la compilación de todas las constituciones imperiales. Es decir, cada ordenanza, sea decreta, mandata, reescritas, cada cosa que los emperadores dijeron, está todo ahí, escrito, en un mismo cuerpo, en el código. Fíjense la palabra código, ¿no? Lo que hoy tenemos en nuestro código. La segunda parte del Corpus Iuris Civilis se llamaba digesto. Digesto. En donde tenía una compilación y un rejunte, digamos, de leyes
era una parte del Corpus Iuris Civilis, pero tenía, estaban separados, digamos, era otra parte. Era la segunda parte del Corpus Iuris Civilis. La más importante era el código, por supuesto, porque estaba en las constituciones imperiales, pero también era una fuente del derecho el digesto. Porque hay veces trataba situaciones que no trataba alguna constitución imperial. Entonces un magistrado a la hora de resolver buscaba, ahora la única fuente del derecho que ahora íbamos a tener era esta. Entonces yo para resolver una cuestión jurídica busco acá. Si no lo encuentro en el código, buscaré en el digesto. ¿Se entiende el sentido de por qué voy a compilar? La tercera parte del Corpus Iuris Civilis se llamaba Institutas. Institutas. Y era un manual de derecho para los estudiantes. Manual de derecho para los estudiantes. Como para prácticas escolares, bueno, para que estudien el derecho. Era un manual de derecho. Institutas, que después la palabra institutrices puede salir de ahí también, ¿no? O sea, quienes instruyen y quienes enseñan. Y la última parte son las novelas. La cuarta parte del Corpus Iuris Civilis se llamaban novelas. Y es una recompilación, o sea, yo les dije que el Corpus Iuris Civilis lo hizo Justiniano. Al momento que lo hizo, él había hecho una compilación de todas las constituciones imperiales que había al momento. Luego de la muerte de Justiniano, se vuelven a recompilar las nuevas constituciones imperiales y están en las novelas. Entonces, las novelas son las constituciones imperiales. Les repito, las novelas son las constituciones imperiales que surgieron después de la muerte de Justiniano. Constituciones imperiales son las novelas, son las constituciones imperiales que surgieron después de la muerte de Justiniano. Es decir, se hizo después de la primera recopilación. Como un agregado más que una reforma, como un anexo. Si bien se hacen primero estas tres y las novelas se agregan después, cuando yo les pregunte, porque les voy a tomar las constituciones imperiales y les voy a tomar el Corpus Iuris Civilis, cuando yo les digo qué es el Corpus Iuris Civilis, es el cuerpo del derecho civil, es la recompilación de todo el derecho hecho por Justiniano. ¿Cuántas partes tiene? 4. ¿Sí? Aunque se agrega después, me lo explicarán si quieren. Pero tiene 4 partes, porque terminó quedando así. Un cuerpo del derecho civil con 4 patas. Esto es como la fuente del derecho de todas las que vimos, si bien vimos que las constituciones imperiales era como la más importante. Bueno, una vez que ya tenemos el Corpus Iuris Civilis, me voy de lleno a eso. Va a ser como, bueno, me voy a basar en el derecho con esto, con el cuerpo del derecho civil. Profe, no sé quién preguntó, pero acá en Argüello dice que tardó 7 años, del 528 al 534. Ay, gracias. Ahí como, para que todos pongan, en el año en que lo hizo, el Corpus Iuris Civilis, había preguntado una chica, no me acuerdo quién. Yo, Mora. Mora, sí, me parecía. Gracias. ¿Le podrías repetir bien el año? Si querés lo escribo, o escribilo, o decirle. Bueno, ahí lo escribo. Dale, gracias. Y es más, ¿saben qué voy a hacer? Me lo voy a escribir en mis propios apuntes para la próxima. Acá.
Gracias. Gracias, Fermín. Bueno, entonces, la principal compilación que tenemos va a ser esta. Vamos a ver dos tipos de compilaciones más. Ustedes no tienen clase, me bancan 10 minutos más así ya terminamos con fuentes hoy. O sea, terminamos y 10, sí, no hay problema. Así ya cerramos. Bueno. Esto sería, dijimos que teníamos la recompilación de las constituciones imperiales, recompilación de las leyes, teníamos el manual y también había compilación de doctrina, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que uno de los tipos de fuente del derecho que vimos eran los edictos de los magistrados? Los edictos del pretor, una de las principales que fue en su momento una de las principales, porque acuérdense que era como lo procesal, que ese edicto daba como las pautas de cómo se iba a manejar cuando va a resolver algún caso. Bueno, Justiniano le pide a un jurisconsulto importante, a Salvio Juliano, se lo escribo, Salvio Juliano, que haga una recompilación de todos los edictos del pretor. Y esto se llama el edicto, está en el programa, el edicto perpetuo de Salvo Juliano. Edicto, se llama así. Esta recompilación se llama el edicto perpetuo de Salvio Juliano. El edicto perpetuo de Salvo Juliano. Perdón, Justiniano no, Adriano, otro emperador. Adriano le pide, es Adriano el que le pide a Salvo Juliano que reúna todo el derecho honorario. El derecho honorario, cuando se dice el derecho honorario, es el derecho del pretor, del magistrado pretor. Que haga una compilación de todos esos en un único documento. Y se dice que es perpetuo porque ese documento perpetúa en el tiempo, ¿no? Como que ahora podemos y lo podemos consultar ahí. Entonces, repito, el edicto perpetuo de Salvo Juliano es la recompilación de todos los edictos del pretor, de los pretores, el derecho honorario. Se dice derecho pretoriano, porque es de derechos de los pretores. Repito, derecho pretoriano. Y desde la creación de la República, o sea, todos, absolutamente todos, hasta que estuvieron en vigencia, todo pretor por pretor, ¿se acuerdan esos edictos anuales que cambiaban, que tomábamos de un punto anterior? Y bueno, la recompilación de ese tipo de fuente del derecho la tenemos en un único documento que es el edicto perpetuo de Salvo Juliano. Entonces no es lo mismo que yo en el parcial les pregunte qué es el edicto perpetuo de Salvo Juliano a que les pregunte qué es un edicto del pretor. Son dos cosas diferentes. Uno es el origen y el otro es la recompilación. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a otro tipo de recompilación que nos queda, que se le llama ley de citas. Ley de citas. ¿Vieron que les dije que al final de la clase íbamos a hablar de los jurisconsultos más importantes? Bueno, acá nuestra fuente del derecho de partida que vamos a recompilar van a ser los jurisconsultos. O sea, vamos a recompilar esas respuestas, esas opiniones de los jurisconsultos más importantes, vamos a recopilarlas y las vamos a poner en la ley de citas. Que fíjense cuando yo digo que como muchas palabras seguimos usando en la actualidad, que cuando hoy digo citamos a un autor, ¿a qué autor citás? Nos referimos a la ley de citas. Yo podía ir a buscar a esa recompilación de citas y decir, acá tengo esta cita, ¿no? De
Es decir, acá está esta opinión de un jurisconsulto importante. A esta recompilación de jurisconsultos, se les llamaba Tribunal de los Muertos. Tribunal de los Muertos. Porque se buscaban respuestas jurídicas, o sea, era como pedirle opiniones a jurisconsultos que ya habían muerto. Pero yo citaba lo que dijo tal persona en tal año y lo aplicaba en la actualidad. Es como que quedó vigente, hizo que permanezca en el tiempo la opinión de estos juristas importantes. Que sería como una jurisprudencia. Claro. Solo que la jurisprudencia, acordate que viene de los jueces, y acá eran doctrinarios. Sería como una unión de las dos cosas. Estos eran personas estudiosos del derecho, que tenían ese ius publicae respondendi, que se lo había dado el emperador. O sea, no eran jueces. Pero sí lo podía citar, buscaban ley de citas, la opinión de estos juristas importantes. Y acá es donde les dije que les iba a mencionar de quién eran las obras de los jurisconsultos que se terminaron agregando en esta ley de citas. Es decir, quiénes eran los jurisconsultos con su opinión más válida y con más poder. No eran jueces, no estaban en el Senado, eran personas estudiosos del derecho importantes destacados a los que el emperador le había dado ese derecho, ese poder, esa potestad. Entonces, tenemos a Paulo, Gallo, Ulpiano, Papiniano y Modestino. Solo las obras de estos autores podían ser citadas para resolver algún conflicto en un tribunal. No podía citar la opinión de otra persona. Una vez que está esta compilación, esta ley de citas, para poder resolver algún conflicto en un tribunal, solo podían, es decir, estos magistrados, solo podían citar, que serían los jueces, citar la opinión de estas 5 personas, de estos 5 jurisconsultos. Tal vez, si en alguna cuestión o en alguna controversia había opiniones desencontradas entre estos 5 jurisconsultos diferentes, es decir, Ulpiano decía que se resolvía de tal manera, Gallo tal vez de la misma, pero Papiniano en este conflicto decía algo diferente, en caso de empate, digamos, prevalecía la opinión de Papiniano. Por eso es que, como les decía al principio, esta ley de citas citaba la opinión de jurisconsultos, pero que ya estaban muertos. Por eso también se lo llamaba jurado de los difuntos o tribunal de los muertos. ¿Sí? Ya termino. Hubo otro tipo de compilaciones también, que fueron como compilaciones privadas,
que hicieron particulares, pero solo para que lo sepan, porque no es algo que les vaya a tomar, pero bueno, para mencionarles que también había iniciativas privadas que hicieron códigos, compilaciones de forma privada. Tenemos el código de Gregoriano y Hermogeniano y un código de Teodosiano. No se los voy a tomar. Sepan solamente que existían también compilaciones de derecho hechas de iniciativa privada. Nada, a modo de decirles nomás. Lo que sí entonces tenemos claro que vimos 8 tipos de fuentes formales de derecho y 3 compilaciones diferentes. La más importante y la clave, el Corpus Iuris Civilis, el Edicto Perpetuo de Salvo Juliano y la Ley de Citas. Eso es lo que se tienen que saber. ¿Es un montón? Sí. ¿Está organizado de 1000 maneras diferentes? Sí. Pero creo que así, organizado de esa manera, es didáctico y lo van a poder aprender. Siempre tomo fuentes del derecho. Yo hago 2 preguntas, una pregunta es una fuente del derecho. O puedo decirle sobre 2 tipos de fuentes del derecho. Un tema le tomo las constituciones imperiales, a otro tema le tomo el edicto del pretor, a un tema le tomo una compilación, a otro otra. Porque por lo general hacemos 2 temas, porque por lo general las evaluaciones son escritas. Ahora no sé, como creo que este año vamos a seguir de modalidad virtual esta primer parcial. Yo deseo que las evaluaciones, si hay algo, yo no tengo problema en seguir dando clases por Zoom, pero si hay algo que necesito volver a la presencialidad son los parciales, porque no es lo mismo. Me gustaría poder evaluar de forma escrita, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque los tipos de preguntas ustedes tienen las respuestas en la mano, o sea, el tipo de pregunta es diferente. Pero por ahora, todo este primer cuatrimestre va a ser así. Profe, ¿cómo es la estructura del examen? ¿Múltiple choice o qué va a ser? Una mezcla de todo. Nosotros lo hacemos escrito, algunas las hacemos siempre. Yo particularmente soy la más jodida, por decirlo en el sentido de que les pongo algo como para desarrollar, porque si no todas las opciones de multiple choice, eso. A ver, si ustedes tienen una sola hora para responder, o sea, estudiar van a tener que igual estudiar porque si no van a tardar en encontrar las respuestas. Pero no dejan de tener las cosas en la mano. Yo no les puedo preguntar cuáles son los 4 tipos los 4 tipos del Corpus Iuris Civilis, porque ustedes lo tienen ahí. O sea, es re difícil, y sobre todo en estas, es difícil que ustedes no puedan consultar con su material de estudio, ¿entienden? Como que es difícil evaluar. A ver, están ustedes estudiar o no, acá nadie los está obligando, lo tienen que hacer, lo tienen que estudiar, pero no veo la hora de volver a la presencialidad para poder tomar las evaluaciones de forma presencial. Pero bueno, siempre al pedirles algo a desarrollar o relaciones, alguna fuente del derecho, ahí tuvieron que haber estudiado, no es que lo van a poder encontrar en este momento. Pero la verdad que la mayoría son tal vez de unir con flechas o seleccione la opción correcta, o bueno, hay una mezcla, pero es escrito y lo hacemos así por tiempo. Profe, ¿se sabe la fecha? Todavía no, pero en esta semana habíamos quedado con Juan que la vamos a publicar porque nos la pidió Guille directamente para dárselas a ustedes. Por lo general igual la tomamos las últimas, o sea, 2 semanas antes o una semana antes de que termine el cuatrimestre, para tener una semana para corregir, ¿no? Pero les prometo que ahora hablo con Juan y ya les cargamos la fecha del parcial. ¿Bien? Pero así terminamos con la bolilla 2, ya el viernes que viene arrancamos con la bolilla 4, pero necesitaba cerrar hoy todas las fuentes del derecho y que les haya quedado claro.
Profe, el material de la unidad 4 está en la plataforma, ¿no? ¿Qué? El material de la unidad 4 lo vamos a usar directamente de la plataforma. No, yo les voy a dar clase también. Yo les doy clase. No, sí, pero ¿de dónde sacamos el material? Digamos? Y el material que está bien para usar. Y igual si tienen la posibilidad, como siempre, de acceder o a Argüello o a Di Pietro, buenísimo también. Pero sí, es bastante